Hola chicos, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. Bien, vamos a tener un capítulo más correspondiente pues a la biología el día de hoy. Les saluda la misaría y vamos a empezar. Entonces el tema del día de hoy es la genética. Muy bien, hemos hablado acerca del ciclo celular, de la mitosis, la meiosis. Esa parte ha quedado clara y ahora pues nos toca hablar de este tema. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es la genética, chicos? Miren, acá tenemos pues a un científico que está agarrando pues parte del ADN, ¿no? ¿La genética tiene que ver con el ADN? Por supuesto que sí. Entonces, en esta clase vamos a aprender acerca del campo de la genética, cuál es su estudio, a qué corresponde todo lo que, o cuál es lo que abarca todo lo referente a la genética, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Antes de poder hablar de una definición, de una introducción, vamos a, pues, hablar acerca de los antecedentes, ¿no? Antes de una ciencia vienen, pues, tienen que haber antecedentes. Y vamos a ver, pues, que Hipócrates, él era un personaje, un científico, un filósofo que vivía pues en los años 460 antes de Cristo al 377, ¿no? Herencia de padre a hijo dijo, el calvo tendrá hijos que serán calvos. Entonces las primeras bases de la genética, ¿quién lo daba? Lo dio pues el señor Hipócrates, ¿no? Él decía, el calvo va a tener hijos calvos. Entonces, si nosotros nos podemos a pensar un poco, ¿por qué el calvo, sus hijos serán calvos? Pues deberían ser sin pelo. O mira, la característica que tiene este señor calvo, también lo van a adquirir sus hijos, ¿no? Venían a ser antes, ellos todavía no sabían exactamente de genética de los genes, pero ya deducían algo. Posteriormente, en los años 384 al 322 estaba Aristóteles, ¿no? Aristóteles rechaza las ideas de Hipócrates y dice, el semen tendrá ingredientes de generaciones anteriores. Entonces, ya se conocía que era pues el semen, este líquido que contiene espermatozoides y los espermatozoides son células masculinas y Aristóteles pues no compartía las ideas de Hipócrates, pero sí decía que este líquido seminal, el semen, pues tendría ingredientes de generaciones anteriores. Entonces ya también formaron bases de lo que es la genética. Si nosotros queremos hablar de una definición, vamos a decir o vamos a definir de esta manera, que es la ciencia que estudia la variabilidad y la transmisión de características hereditarias de una generación a otra, es decir, estudia los genes. La genética en especial no estudia los genes netamente, sino estudia la variabilidad, la herencia y la variabilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntan, ¿qué estudia la genética? Entonces nosotros respondemos que estudia la herencia y la variabilidad. Muy bien. Estudia la herencia y la variabilidad. ¿Eso tiene mucho que ver con los genes? Claro, por supuesto. Tiene que ver a los genes, pero netamente no estudia los genes, ¿ya? En esta definición está correcto lo que dice estudia la variabilidad, pero junto con los genes, no netamente pues a los genes, sino cómo estas características que están en los genes se van a transmitir de generación a generación. Ese es el campo exacto de la genética. Entonces vamos a continuar. Bien, acá tenemos pues a los conceptos básicos, chicos. Los conceptos básicos de lo que es la herencia, que es la parte de la que estudia la genética, la herencia. Miren acá, dice herencia. ¿Qué viene a ser una herencia? Para que haya una herencia, tiene que haber un gen y tiene que haber un medio ambiente. A genes más medio ambiente se da la herencia, que es un producto. Ya el gen tiene que tener una interacción con su ambiente y gracias a esta interacción se va a producir una herencia. Pero yo no entiendo qué es gen, qué es de repente herencia netamente. Bien, para eso vamos a estudiar algunos conceptos más básicos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es la cromatina? Viene a ser, pues, estructura filamentosa formada por ADN, ARN y proteínas.
Entonces, la cromatina forma los cromosomas, claro, yo les he explicado ya. Sin embargo, aquí vamos a hacer un ligero repaso. Vamos a colocar un color naranja que se pueda notar bien, que contraste con este color. Tenemos a los genes, perdón, al ADN, ¿ya? Entonces, este ADN está unido por unos circulitos, ¿no? Con unas proteínas. Estas proteínas se llaman histonas. Entonces, ADN más esas proteínas llamadas histonas forman lo que es la cromatina. Y la cromatina, esto cuando se comienza a condensar la cromatina condensada, ¿qué cosa da? A un cromosoma, una estructura en forma de X, perdón si no lo dibujo bien, en forma de X tiene forma de X, y ahí esta estructura en forma de X se llama cromosoma. Entonces, es lo que indica pues la teoría, ¿no? Es lo que se conoce, que el ADN más las histonas vienen a ser cromatina y la cromatina condensada viene a ser el cromosoma. Miren, acá tenemos imágenes que nos van a ayudar en esta definición, chicos. Dice cromosoma mitótico, cromatina. Entonces, esto a nivel, cuando uno hace un análisis de ADN, va a observar de esta forma, va a observar de esta forma a los cromosomas. Estos cromosomas pueden desenrollarse, ¿sí? Y cuando se desenrollan, pues tienen fibras de cromatina. Y aquí están los nucleosomas, que son también otras proteínas, las histonas, miren, el ADN asociado con las histonas. Y está la cadena de ADN. Este ADN se va enroscando junto con los histonas, formando segmentos más gruesos junto con los nucleosomas y hasta formar la cromatina. Y la cromatina, los cromosomas, perdón. Entonces miren, acá la membrana nuclear, acá hay fibras de cromatina, ya esta fibra de cromatina que viene a ser ADN, más los nucleosomas, más las histonas. Esta es una fibra, se va condensando, son fibras condensadas, y estas pues van a dar origen a los cromosomas. Dice, normalmente el ADN no se encuentra en su máximo grado de compactación, o sea, no está tan compacto, no se puede encontrar muy compacto, eso indica. Entonces vamos a continuar por esta parte. Miren chicos, dice 3 cromosomas contienen a los genes. Entonces, ¿esos cromosomas contienen a los genes? Por supuesto que sí, dice. Es el resultado de la duplicación y condensación de la cromatina durante la interfase, formado por proteínas y ADN. Entonces, pues, los cromosomas sí contienen a los genes. También vamos a ver la parte 4 donde dice cromosomas homólogos o par de cromosomas. Cuando los cromosomas están con su parejita, están en pares, o sea, están dos, se le llaman cromosomas homólogos. Entonces van a estar de par en par porque uno es de origen paterno y el otro es de origen materno. Entonces nosotros, ¿cuántos pares tenemos? 23 pares. En total tenemos 46 cromosomas. Entonces, como están en parejita, uno es de mamá y el otro es de papá. Morfológicamente son iguales, genéticamente son similares. Miren, acá vamos a estudiar un poco más a profundidad acerca de los cromosomas. Miren, partes de un cromosoma. Recordemos que los cromosomas es cromatina y cromatina condensada y la cromatina es ADN más histonas, ¿no? Entonces es el ADN enrollado, enroscado, eso es lo que forman los cromosomas. Y los cromosomas van a estar así en parejitas. Y al estar así en pareja se le llama cromosomas homólogos. Uno es de origen paterno y el otro es de origen materno. Este cromosoma tiene sus partes, ¿no? Vamos a ver que la primera parte, las puntas de los cromosomas, se le llaman pues cromátidas. La mitad del cromosoma es una cromátida, ¿ya? Estos brazos cortos, tiene brazos cortos y tiene brazos largos. Miren, acá no todos son del mismo tamaño. La parte superior son brazos cortos y la parte inferior son brazos largos. Las puntitas se le llaman telómeros. Y el medio, donde parece una cinturita que le está ajustando, se llama centrómero, ¿no? ¿Qué es el centrómero? La parte central de un cromosoma. ¿Y qué es el cinetócoro? El cinetócoro viene a ser pues una estructura en el cual va a ayudar a sujetarse en el uso acromático durante la mitosis, ¿no? Entonces telómero, centrómero, brazo largo, estas son las bandas, ¿ya? Las bandas que están ahí, que es bandas de genes. Esta se llama constricción secundaria, ya porque tiene un ligero plegamiento,
Y si hay un plegamiento más fuerte, esto se llama, pues, el hundimiento es la constricción y esta parte de acá es el satélite. Así se le conoce. Vamos a ver, pues, que acá están los cromosomas homólogos. Ahora, antes de que puedan explicar mejor esta parte, que podamos explicar mejor esta parte, vamos a hacer algo. Si tú tienes alguna pregunta, lo anotas en tu cuaderno y me lo haces saber en el momento del Zoom. ¿Está bien? Ahora dice genes que informan para las mismas características, para los mismos caracteres. ¿Ya? Por ejemplo, acá la banda amarilla puede ser pues un gen, ¿no? Que es un gen? Es un lugar donde hay una característica específica. Por ejemplo, puede ser color de ojos. Entonces, el color de ojos acá de papá podría ser pues marrón y el de mamá podría ser azul. ¿Quién domina? El de papá un marroncito. Entonces, y de genes que informan para los mismos caracteres, o sea, color de ojos, color de piel, color tipo de cabello, estatura, de repente puede ser la forma de la nariz. Entonces, todos esos cromosomas están formados por espacios que vienen a ser genes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver a continuación qué es un gen. Ya el gen viene a ser llamado también cistrón. Es la unidad básica de la herencia, ¿no? Es la unidad de la herencia. Es el segmento de ADN que controla un determinado carácter. Entonces, estos genes pueden determinar, por ejemplo, como les vuelvo a decir, ¿no? Color de la piel, el tipo de cabello, la forma de la nariz, la altura, puede determinar el color de ojos, etcétera. Todos los genes que podamos nosotros observar están formados por genes. ¿Y cuántos genes tenemos? Eso se intentó saber en el año 2000 más o menos con el proyecto Genoma Humano. Han salido más o menos 300 millones de genes, millones o billones de genes. Cada uno pues tiene un carácter que determina nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es el locus? El locus es el espacio físico donde encontramos un determinado gen en el cromosoma. Entonces ya sabemos que es gen. Sinónimo de gen, a ver, no me gusta ese color, voy a borrar, voy a utilizar otro. Uno más, mucho más ecológico, ¿ya? A ver, gen. Llamado también cistrón, es lo mismo. Tenemos pues al locus. ¿Qué viene a ser el locus? El espacio físico donde nos encontramos cuando encontramos a un determinado gen en el cromosoma. Loci es un conjunto de locus. Entonces, la casa del gen, yo le digo así, el lugar donde está ubicado el gen se llama locus. Y el conjunto de locus, o sea, el plural de locus, o varias casas, varios espacios donde hay varios genes, ese es loci. ¿Ya? A ver, vamos a ver por acá, miren. Tenemos a un cromosoma, acá también hay un cromosoma, lo han hecho, detallado de esta manera, lo han representado de esta forma para que tengan mayor entendimiento. Entonces, vamos a poder explicar mejor. Pero empecemos. Entonces, chicos, acá pues nos indica, ¿no? El gen, el locus, par de alelos dominantes homocigotes. Entonces hay un lugar donde están ubicados pues en los genes P, por ejemplo, par de alelos dominantes homocigotes. Vamos a ver por qué se dice homocigote y heterocigote. Ya, y se da pues, este es el locus, el lugar, el espacio donde está el gen, este gen, ese es el locus. Par de alelos recesivos, yo entiendo, voy a adelantarles algo. Hay características que son dominantes y hay otras características que son recesivas. ¿A qué se refiere con esto, chicos? Por ejemplo, una característica puede ser el color de ojos. Muy bien. Entonces, sabemos que hay colores de ojos, pues, diferentes, ¿no? Hay colores azules, hay colores verdes, hay color, pues, pardos, hay color celeste, hay marrón, hay negro. Y algunas otras variedades más, tonalidades, un poco más bajito, pardos, medio plomitos. Entonces, acá en la sierra, la mayoría, pues, tenemos ojos marrones claros o marrones oscuros, ¿no? Pero ¿qué pasaría si de repente una pareja, uno tiene ojos negros y el otro tiene ojos celestes? La descendencia, el bebé que nace, su hijo, ¿con qué color de ojos van a ser? ¿Quién domina ahí? ¿El negro o el azul? Entonces, eso es dominante. Normalmente domina pues el negro, el color más oscuro, ¿no?
Entonces, ese es dominante. Entonces, ¿quién sería recesivo? El recesivo sería pues el azul. Entonces, en nuestros genes, en todos nuestros genes, tenemos alelos dominantes y alelos recesivos. Los dominantes en la mayoría pues se expresan, aunque algunos recesivos también se expresan, y vamos a verlo por qué y después. Entonces, estos par de alelos dominantes se representan con letras mayúsculas, y con dos letras porque hay dos cromosomas homólogos, y los recesivos con letras minúsculas, ¿ya? Los homocigoto, porque están en el mismo, son del mismo tipo, y son recesivos con letra minúscula, homocigoto del mismo tipo y son dominantes con letra mayúscula. Pero también puede haber heterocigotos, o sea, puede haber híbridos. Y eso sí se representa con una letra mayúscula y con una letra minúscula. Entonces, este es el alelo recesivo y este es el alelo dominante. Si hay dos, así un dominante y un recesivo, ese es un híbrido o un heterocigótico. Entonces, vamos a continuar. Dice el alelo. Es lo que vamos a entrar a continuación. Dice, se representa con una letra. Son las alternativas o variaciones de un gen determinado, o sea, de un carácter. Ya les dije, puede ser la talla, el color de ojos, forma de la nariz, color de cabello, tipo de cabello, color de la piel, altura, etcétera. Por ejemplo, el gen que controla el carácter de color de la semilla de la arveja puede ser de alelo color verde o alelo de color amarillo. Chicos, estos genes no solo están en los seres humanos, también están en las plantas. Entonces, ¿qué nos indica en esta parte? Dice, por ejemplo, el gen del carácter de la arveja puede ser verde o puede ser amarillo. Ya puede ser verde o amarillo. Cualquiera de estos dos colores puede ser el alelo, por ejemplo, ¿no? El carácter que queremos representar. Dice, el alelo dominante o el gen dominante se expresa en homocigosis y heterocigosis. Es muy expresivo, los dominantes se representan con letras mayúsculas. Ya puedes ponerle cualquier letra, la letra que te guste, ¿ya? Y aquí está ejemplo de la semilla amarilla. Entre el verde y el amarillo, ¿quién domina? Acá nos indica que domina pues la semilla amarilla. Entonces, como es dominante la semilla amarilla sobre el verde, le vamos a colocar con letra mayúscula, ¿ya? Las letras mayúsculas en genética significan dominantes. Entonces voy a colocar acá para que tú no te puedas olvidar. Esto tienes que verlo y entenderlo bien. Mayúscula, ¿qué significa? Mayúscula significa pues dominante, ¿está bien? Dominante. Ya. La mayúscula significa dominante y la letra minúscula significa recesivo. Ya, eso acuérdate bien, por favor. Vamos a entrar pues a esta parte, dice, donde hablamos del alelo recesivo, chicos. El alelo recesivo o el gen recesivo se expresa en homocigosis. ¿Qué significa? Vamos a detallar esta parte más adelante. Dice, es poco o nada expresivo, o sea, no se expresa, no se ve. Por ejemplo, si cruzamos la semilla verde con la semilla amarilla, quién se va a notar más? La amarilla, porque es dominante. La verde ya va a perder prácticamente, o casi no se va a ver. Se expresa con letras minúsculas, mira, con letras minúsculas. Ejemplo, la semilla verde. Entonces, en el mundo, en nuestro mundo actual, ocurre eso, ¿no? Muchas veces apareamos, cruzamos para obtener descendencia, pero no sabemos cuáles son los genes. No sabemos quién es dominante, quién es expresivo, entonces no se sabe muy bien. Entonces acá dice que la semilla verde es recesiva, no se va a notar. ¿Y qué significan los alelomorfos o alelos? Vienen a ser par de genes, uno paterno y otro materno, como vimos en el anterior dibujo, ubicados en cromosomas homólogos, ocupan el mismo locus, son responsables de un mismo carácter o un rasgo. Entonces los alelos vienen a ser eso. ¿Qué es un alelo? Entonces es un par de genes, ¿ya? Un par de genes. ¿Qué significa? A ver, vamos a ver si acá hay algún esquema. No, todavía. Voltea. Entonces vamos a dibujar algo, ¿ya? Hemos visto, ¿ya? Que los genes pues tienen más o menos esta forma. A ver, vamos a hacerlo más pequeño. Ya. Los cromosomas tienen esta forma. Más pequeñito, ahí nomás.
Muy bien. Entonces estamos haciendo un ligero dibujo, chicos. Un poquito de paciencia, por favor. Ya, acá también. Siempre van a estar en los cromosomas homólogos que están, son dos, ¿verdad? Uno paterno y otro materno. Nosotros tenemos dos, claro, tenemos dos, uno paterno y otro materno. Entonces nuestros cromosomas van a estar representados de esta forma. ¿Ya? Vamos a colocar pues su capuchita. Ahí. No tengo muy buen pulso. Ya van a estar cerraditos. Ya más o menos así es la representación pues de un cromosoma. Ya. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en una parte, en cierta parte, por ejemplo, acá a esta altura vamos a encontrar los genes que se encuentran pues relacionados a la característica de colores, ¿no? Aquí pueden ser los dos dominantes, los dos recesivos o uno dominante y otro recesivo. A eso se le conoce como alelos, al par de genes, acá y acá, este par se le conoce como alelos, uno paterno y el otro materno, ubicados en cromosomas homólogos, están en cromosomas homólogos, ocupando el mismo sitio del locus, o sea, a la misma altura del locus está eso, responsables de un carácter o un rasgo. Entonces, estos alelos, por ejemplo, pueden ser color de ojos. Ya yo le voy a colocar cualquier letra, color de ojos, por ejemplo, negros. Negros, mayúscula, N, entonces al otro lado también va a ser N mayúscula. Entonces ahí está, NN. Entonces bueno, los alelos se representan con letras. Ahí está. A eso se refiere, chicos. Entonces vamos a ver a continuación qué nos dice ahí, nos está dando, dice advertencia pre. Con respecto al gen, Mendel los llamaba factores de herencia. Benzer llamaba cistrón al gen, del cual se conoce cómo funciona. Entonces, vamos a ver que acá en la genética hablamos de dos personajes, uno de Mendel y otro de Benzer. ¿Quién es el padre de la genética? Es Mendel. Eso voy a preguntar en la interacción, ¿quién es el padre de la genética? Y pues Mendel todavía no los llamaba genes, les decía factores de herencia. En cambio, Benzer ya le llamó gen, llamó cistrón también, y se conoció cómo funciona. Entonces, que Benzer también dio aportes pues en la genética. Gregor Mendel fue el primero en poner las bases de la genética, por eso se le conoce como padre de la genética. Continuemos entonces. Bien, chicos, acá tenemos pues a los homocigóticos. Mira, vamos a escribir un poco, ¿ya? Dice, homocigóticos. ¿Qué es homocigoto? Mira, los homocigotos vienen a ser alelos iguales. También se les llama línea pura. Ya mira, están acá. El mismo gen, a la misma altura, los mismos cromosomas, iguales. Eso es una línea pura. ¿Ya? Acá también homocigótico, rojo, rojo. Son iguales, línea pura. Pero si uno es rojo y el otro es azul, esos son diferentes. Eso se llama heterocigótico o híbridos, dice. Vamos a leer acá, homocigóticos. Es el conjunto de genes que constituye a un organismo. ¿Ya? Entonces, los homocigotos tienen alelos iguales y son de línea pura. Hay dos tipos, los homocigotos dominantes. ¿Ya? ¿Quiénes son homocigotos dominantes? Mira, ambos genes son dominantes. Ah, o sea, estos genes, acá habíamos dicho, ¿verdad? Que aquí habían genes, habían características. Si ambos son dominantes, se le conoce como homocigótico dominante. Tiene que haber, y se representa con dos letras, AA, BB, CC. Entonces acá, color de ojos negro, NN, homocigoto dominante. Pero si las letras son iguales y son recesivos, se representan con letras minúsculas. Aquí ambos pueden ser recesivos, ¿ya? Ambos y se representa pues con letras minúsculas. A, B, B, C, C. ¿Por qué con dos letras? Porque hay dos cromosomas, no un solo cromosoma. Por eso se le representa con dos letras. Las letras representan a la característica homocigótico porque ambos son mayúscula o ambos son minúscula. Dominante porque van a dominar y es mayúscula, y recesivo porque no se expresan y son minúscula. ¿Está bien? Ok, entonces continuamos con esta parte. Y los heterocigóticos. Los heterocigóticos son alelos diferentes, llamados también híbridos. Miren, estos son heterocigóticos. Presenta uno dominante y el otro recesivo. Y a los híbridos se les representa con una letra mayúscula y una letra minúscula. Entonces, cuando ustedes vean en genética más adelante esto, mayúscula y minúscula, eso es heterocigoto, chicos. Eso es híbrido, no es línea pura, eso es híbrido, ¿ya? Entonces, eso tienen que
interpretarlo bien. Ahora vamos a ver al fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Es la expresión del genotipo. ¿Ya? O sea, el genotipo es todo lo que está a nivel de los genes y el fenotipo es lo que vemos. Por ejemplo, color de ojos es fenotipo, podemos verlo. La estatura podemos verlo. Tipo de cabello podemos verlo, ¿no? Son genotipos externos. Internos podemos ver como el grupo sanguíneo. No podemos verlo, pero sí podemos detectarlo, ¿ya? Podemos saber qué grupo sanguíneo es. Y el fenotipo, pues, es lo que expresa el genotipo, ¿ya? Está en los genes. Genotipo viene de gen, que está características a nivel genético, y fenotipo es algo que ya se puede observar con nuestros ojos o en nuestros sentidos. Muy bien, continuemos con esta parte. Entonces vamos a continuar. Miren, aquí dice genotipo más factores ambientales da fenotipo. ¿A qué se refiere con eso, chicos? Que los factores ambientales van a influenciar mucho en el genotipo. Por ejemplo, yo puedo sembrar una papa, ya una papita peruanita, ¿y dónde va a crecer mejor? Pues en las alturas, a un clima no tan frío ni tan cálido, ¿no? Un ambiente, un factor ambiental óptimo. Y va a salir un bonito fenotipo, o sea, una papa hermosa, ya una papa que nosotros queremos, pues, consumir. Pero si yo lo llevo a la costa, esta papa, ¿saldrá bien? No, claro que no, porque los factores ambientales no van a permitir que el genotipo se exprese. ¿Está bien? Entonces, los factores ambientales influyen mucho en el genotipo. Esto lo voy a explicar en el momento de la interacción. Nos vamos a quedar aquí, chicos. Si tienen alguna pregunta, anótenlo y me lo hacen saber, pues, en el momento de la interacción. Cuídense mucho.